¿Qué harías si la justicia se negara a investigar el asesinato de tu hija? Seguramente muchos seguirán el ojo por ojo, diente por diente, hasta que nos quedemos tuertos y muecos. Hemos escuchado esta frase una infinidad de veces. Básicamente, esta ley de talión quiere decir que si alguien te hace daño, el castigo debería ser igual que el daño causado, ni más ni menos. Imposible. No obstante, hoy en día ya no se aplica. La justicia moderna no busca devolver el golpe. En la actualidad, contamos con la compensación económica y sistemas legales basados en la rehabilitación de la persona y respetando la dignidad humana. Pero, ¿qué pasa cuando la justicia no hace su trabajo? ¿Qué sucede cuando las víctimas no reciben reparación, ni verdad, ni respeto por su dignidad? Cuando esto ocurre, el movimiento indio Gulabi Gang no duda en aplicar la ley del talión a sus agresores. Para ellas es la única fórmula que da buenos resultados. ¿A quienes defienden? ¿Cómo llevan a cabo su justicia? ¿Realmente funciona? Soy Diana Martínez y esto es Nalga y Cultura, tu dosis de sabiduría sensual. Según los registros oficiales de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes de la India, son más de 300.000 mujeres que cada año sufren la violencia machista, donde nada más en 2023 se registraron más de 448.000 casos de delitos contra las mujeres. Según estadísticas oficiales del mismo organismo en 2022, hay un promedio de 10 raptos de mujeres y niñas por hora y 86 violaciones por día. Son cifras que en realidad no llegan a reflejar la situación del país, porque por cada caso que se denuncia hay al menos otro que sufre en silencio. Y aun cuando pudiéramos dimensionar realmente lo que implican estas cifras, les quiero invitar a ponerle algún rostro familiar. Y pareciera que bastaría con imaginar a esa hermana, a esa amiga, a esa madre, a esa abuela siendo víctima de una situación de violencia o de un delito. Cerca del 44% de los hombres y, sorprendentemente, el 45% de las mujeres consideran que la violencia doméstica está justificada en algunos casos. Por ejemplo, faltar el respeto a los suegros, postergar las labores domésticas y discutir con el marido. Aunque muchos piensen que es un problema exclusivo de las zonas rurales y pobres, aplica a todas las clases sociales. Aunque en 2017 el tribunal dio un paso adelante protegiendo a las esposas menores de edad, donde se dictaminó que el sexo con una esposa menor de 18 años es violación, increíblemente la violación dentro del matrimonio adulto sigue siendo técnicamente legal gracias a una excepción en el Código Penal, dejando a millones de mujeres desprotegidas bajo la excusa del deber conyugal. En temas de género, India es uno de los peores países para ser mujer, y las estadísticas dejan en claro el porqué. Según la Organización Mundial de la Salud, estadísticas de 2020, unas 27.000 mujeres mueren al año por complicaciones maternas y muchas son apartadas de la escuela para ser casadas con hombres mayores. A este punto, en la llamada Lok Sabha, que es la Cámara Baja del Parlamento que representa al pueblo y quienes deben protegerlas, solo el 14.7% de los diputados son mujeres, una cifra que apenas ha crecido en la última década. El periodista Sigor Aldama del Extremo Oriente se topó con una historia desgarradora, la relación de Janki Devi con Anand Kumar. Janki Devi, mujer, tenía solo 15 años cuando conoció a Anand Kumar, un veinteañero más. En su momento, los padres de ambos se opusieron a la unión desde un principio. Es muy común que las relaciones de pareja sean un asunto que se arregla entre dos familias sin tener en cuenta los sentimientos. Lo que importa es el estatus económico, no el amor. Como la relación entre Janki y Anand no era beneficiosa, los progenitores les exigieron terminarla, pero como si se tratara de una película romántica, decidieron casarse clandestinamente. Y así, aunque ellos se habían casado en secreto, Janki se mudó a la casa de sus suegros, siguiendo la costumbre de la convivencia. Ahí fue donde comenzó la verdadera pesadilla. La joven era físicamente incapaz de concebir un hijo, algo inaceptable en la cultura india. Así que el 23 de febrero de 2006, los padres de Anand tomaron una perversa decisión. Le rociaron con gasolina y le prendieron fuego.
Sus padres presentaron la denuncia por asesinato en las autoridades, pero la policía no hizo nada, ni ningún medio de comunicación se interesó por su historia, como si justificaran de alguna manera el accionar de la familia de Anand. En la India, muchos consideran que una mujer estéril es un animal inservible, pero el padre de Janki pensaba lo contrario. Después de haber tratado en vano de conseguir que la policía persiguiera a la familia de Anand, perteneciente a una casta superior y con contactos en el gobierno local, decidió buscar justicia de otra forma, presentando el caso a las Gulabi Gang, la banda de unas 400.000 mujeres distribuidas por toda la India y que se ha convertido en el terror de violadores, maltratadores y policías corruptos. Porque su fundadora, Sampat Pal, no se anda con medias tintas. Sampat Pal, de entonces 53 años, recibió al padre de Janki en la planta baja del edificio. Allí revisaría las fotografías que el padre tomó en el hospital, entre las que habían terribles imágenes de las quemaduras que sufrió la joven. Furiosa y acostumbrada a este tipo de casos, llamó a la comisaría en la que se habían negado a recibir la denuncia. Solo tuvo que pronunciar su nombre para que al otro lado de la línea le prestaran atención. El pedido era simple. Si no abrían la investigación por la muerte de Janki, iban a tener que vérselas con un tumulto de mujeres enojadas, emputadas, arrechas, encabronadas en la puerta de esa comisaría. Ante tal amenaza, el comisario terminó aceptando el encontrarse con el padre de la víctima. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Qué hizo que Sampat Pal creara a las Gulabi Gang? Sampat Pal Devi, nacida en 1960 en la localidad norteña de Uttar Pradesh, en India, creció en un entorno familiar de pocos recursos. Imagínense, a la edad de 11 años y con la llegada de su primera menstruación, la sacaron del colegio para casarla con un vendedor de helados de 24 años. Así, Sampat, que apenas sabía leer y escribir, pasó a ser básicamente la sirvienta de sus suegros y a los 15 años dio a luz al primer hijo de sus 5 hijos. A pesar de todo esto, y gracias a su fuerte carácter, lograría que su familia política la respetara. Es más, con solo 16 años organizó a las mujeres de su poblado para humillar en público a los hombres que las agredían. El carácter combativo de Sampat Pal la estimuló a crear en el año de 2006 un peculiar movimiento feminista denominado Gulabi Gang, un grupo de mujeres que se encarga de ayudar a sus pares maltratadas haciendo uso de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, contra los agresores. Así pues, la también llamada pandilla rosa toma la justicia por su propia mano usando saris rosas como uniforme y portando palos llamados latis para emplearlos como armas. Su objetivo es eliminar el papel que se le otorga a la mujer en la India. Por eso, además de tener grupos de autoayuda y de consejería legal para tratar casos particulares, se centran en una meta muy clara, que es tan ambiciosa que suena a una utopía en un país tan machista: erradicar el matrimonio infantil, la violencia doméstica e impulsar la emancipación de la mujer a través de la educación, el ahorro y la libertad laboral. Y es acá cuando quiero aprovechar para hacer una segunda invitación. Piensa, sí, tú que estás del otro lado escuchando, mirando este episodio. Recuerda quién fue esa persona en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia o, por qué no, en tu adultez, la que te transmitió esos valores fundamentales. Educación, ahorro y libertad laboral. En mi caso pienso en mi abuela materna y en mi madre y no puedo más que agradecerles por transmitirme desde chica que la verdadera libertad arranca al no depender económicamente de un hombre. Retomando, los métodos de las saris rosas no solo incluyen autodefensa, también buscan la alfabetización y promueven actividades manuales para que las mujeres puedan producir sus propios ingresos. Además, actualmente cuentan con el apoyo financiero de diferentes organizaciones no gubernamentales y empresas sin ánimo de lucro. Igualmente, mujeres que buscan venganza cuando la justicia les suelta la mano hay muchas alrededor del mundo, como la mexicana Miriam Rodríguez, que desde 2014 se encargó de rastrear y llevar a la cárcel a los responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de 20 años. Miriam se cortó el pelo,
se lo pintó. Se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familiares, quienes, sin saber, le daban hasta los más mínimos detalles de los asesinos. De esa forma, los fue rastreando meticulosamente, uno por uno. En los siguientes 3 años, llegó a capturar a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. En total, atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa, pero también una persona muy vulnerable, porque se podrán imaginar, en un país asediado por el narcotráfico, nadie los desafiaba, y ni hablar de encarcelar a sus integrantes. Tristemente, la justicia una vez más le falló. Algunas semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, justo el Día de las Madres, Miriam Rodríguez fue asesinada a tiros frente a su casa. Su historia representa la indiferencia de un gobierno y un país desgarrado por la violencia y la impunidad. Otro caso un poco más esperanzador es el de la keniana Rebecca Lolosoli, a quien le dicen la matriarca, el rostro más visible de la lucha femenina africana. Ella fundó Umoja, un pueblo que da cobijo a mujeres abusadas y repudiadas por sus maridos. Entendamos que una mujer en las comunidades de Kenia carece de respeto y dignidad. No tienen la posibilidad de contestar a los hombres o de hablar frente a ellos, tengan o no razón. Como un caso narrado por la propia Rebecca en una entrevista para el Washington Post, la historia de una niña de 13 años que estaba a punto de convertirse en la esposa de un hombre que le llevaba casi 30 años. El padre de la niña la había prometido a cambio de una dote. Rebecca sencillamente le dijo a la niña: no lo hagas. Tú eres una jovencita, él es un viejo. Las mujeres no deben aceptar más estas imposiciones, y le dio cobijo en su pueblo. Este idílico lugar existe, se llama Umoja y es exclusivamente habitado por mujeres y sus hijos, que viven en pequeñas casas de barro repartidas en círculo al tope de una colina vecina a la Reserva Nacional Samburu en el norte de Kenia. La creación de las aldeas desafió un sistema en el que las mujeres no podían tener tierras, ganado ni acceso a la educación. La aldea garantiza la seguridad de sus miembros, pero sobre todo ofrece posibilidades de futuro. Su economía se basa en la venta de productos como maíz y azúcar, así como la venta de joyería de perlas. El éxito económico de esta comunidad permitió la compra de tierras con las que lograron la legitimidad territorial frente a las aldeas rivales. Además, el dinero recaudado permitió la creación de un museo y una escuela. Gracias a la matriarca, quien fue elegida democráticamente, muchas de ellas pudieron mantenerse a sí mismas por primera vez, enviar a la escuela a sus hijas y negarse a las exigencias masculinas de que sus hijas sean sometidas a la mutación del clítoris para ser entregadas en matrimonio. En comunidades Masái, grupo étnico indígena seminómada de Kenia y Tanzania, muchas niñas son obligadas a casarse antes de los 18 años, a menudo tras ser sometidas a la mutilación genital femenina. Aunque ambas prácticas están prohibidas por ley, aún persisten, sobre todo en regiones remotas bajo el control de líderes tradicionales. Las Gulabi Gang fueron dirigidas por Sampath Pal hasta el año 2014, cuando fue destituida de su cargo oficial en medio de denuncias de irregularidades. Aún con lo anterior, ella sigue liderando activamente a su grupo y su influencia es reconocida en movimientos feministas del mundo. A pesar del oscuro horizonte que pintan las estadísticas, Sampath Pal es optimista y asegura que la situación está cambiando, lento, pero cambiando. Fijándonos un poco en el pasado, según Edward Guide, comisionado del censo y funcionario británico en la India, en el censo de India de 1911, solo el 1% de las mujeres sabían leer y escribir. Poco más de un siglo después, la tasa de alfabetización de las mujeres indias aumentó a un 70%. La tasa de alfabetización entre las mujeres menores de 24 años es de alrededor del 90% y está casi a la par con la tasa de hombres del mismo grupo de edad. Actualmente, la matrícula femenina en educación superior es comparable a la de los hombres.
Según el gobierno de la India, el 49% de los estudiantes matriculados en educación superior son mujeres, aunque su presencia es más escasa en campos como la ingeniería y la medicina, donde los cursos son más costosos y abren camino a empleo más lucrativos. Sin embargo, a pesar del progreso de las mujeres en alfabetismo y educación, los roles domésticos parecen no haber cambiado. Las mujeres en edad de trabajar destinan una media de 5 horas al día a quehaceres domésticos como cocinar, limpiar y lavar. Además, un tercio de las mujeres dedican una media de 2 horas más cada día a cuidar y educar a sus hijos. En contraste, menos del 30% de los hombres realizan tareas domésticas y solo un 16% dedica tiempo a cuidar a los niños. Esta minoría de hombres que asumen tareas domésticas dedican a ellas apenas una fracción del tiempo que dedican las mujeres. En la sociedad india el argumento es el siguiente. Cuando se incrementa el ingreso familiar, se prefiere que las mujeres se queden en la casa y no trabajen, porque se considera un signo de mayor estatus social. La realidad no es para nada así. Las mujeres no están optando libremente por no trabajar fuera de casa para vivir con comodidad, sino que están siendo obligadas a dejar la fuerza de trabajo. En la India urbana, la mayoría de las oficinas no tienen la cultura de proporcionar cuidado infantil y guarderías. En el sector informal, el tema ni siquiera está en la agenda. Los gobiernos no ofrecen guarderías gratis para las trabajadoras con bajos ingresos y algo aún peor es que la licencia de maternidad en el sector informal no existe. De hecho, las leyes laborales que obligan a los empleadores a proporcionar la licencia de maternidad y las guarderías han provocado que las mujeres pierdan empleos. Y si de por sí el ambiente laboral ya es hostil, consideremos que también deben soportar la discriminación y abusos físicos y sexuales en los lugares de trabajo más profesionales. La violencia se dirige particularmente a las mujeres trabajadoras, a las que se atreven a participar en espacios públicos como una represalia patriarcal por la violación de los roles de género. Las estadísticas del Instituto de Investigación de Población, Salud y Temas Sociales, con sede en la India, muestran que en la India las mujeres que trabajan tienen más posibilidades de sufrir violencia física. Casi el 40% de las mujeres que trabajan han experimentado violencia física frente al 26% de las mujeres que no trabajan. A pesar de las restricciones que sus condiciones socioeconómicas les imponen constantemente, las mujeres indias han construido una voz colectiva para luchar por sus derechos. La Conferencia de Mujeres de toda la India es una organización no gubernamental que fue fundada en 1927 para defender el derecho a la educación de mujeres y niñas y sigue siendo uno de los principales focos en la actualidad. También ayudan a las mujeres a encontrar empleo, se involucran en temas de salud y en la prevención de la trata de personas. Existe un vibrante movimiento feminista en varias partes de la India que a lo largo de los años ha luchado contra la indiferencia del Estado, logrando pequeñas y grandes victorias de sus derechos como ciudadanas y trabajadoras. Podemos concluir entonces que el empoderamiento de las mujeres puede lograrse en parte, es solo uno de los factores, mediante la educación. Una mejor educación puede ayudar a reducir la tasa de violencia contra las mujeres. Esto sin duda nos puede dar herramientas para abandonar relaciones abusivas y nos puede animar a rechazar prácticas culturales adversas como el matrimonio infantil o, en los casos vistos en África, la mutilación genital femenina. De igual manera, las mujeres con educación tendríamos una mayor posibilidad de participar en decisiones en el hogar y de defendernos, reduciendo así la vulnerabilidad a la violencia doméstica. ¿Y tú? Seas hombre, mujer o con el género que te identifiques, ¿cómo crees que está tu país en materia de derecho de las mujeres? ¿Sientes que se avanzó lo suficiente o aún falta mucho para alcanzar una verdadera igualdad, si es que existe? Te leo en comentarios. Aprovecho y te doy un empujoncito para que te animes a seguir investigando, leyendo y explorando. Te la tiro. México, el Bloque Negro y colectivos de acción directa. Colombia, guardias indígenas y cimarronas. Perú, Comando G. Argentina, movimiento Ni Una Menos. Bueno,
ya hablamos bastante de violencia contra las mujeres, aunque nunca es suficiente. Y pasaremos a otro síntoma preocupante de nuestra sociedad, la sexualización compulsiva de todo, desde la M&M verde hasta contenido erótico con tentáculos. En el siguiente episodio, la atracción por lo inanimado, las fantasías más perturbadoras de Internet y que revelan sobre nosotros. Te recuerdo, no más, para seguir viendo más contenido sobre cultura sexual, síguenos, danos like y comparte. ¡Chao!